Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Sorpresa en Argentina, donde Javier Milei ha perdido la primera vuelta de las elecciones. El peronista Sergio Massa ha ganado con el 36% de los votos, mientras que el ultra Milei, que era el gran favorito en las encuestas, se ha quedado en el segundo puesto con el 30%. Así que ahora todo va a depender de la segunda vuelta, que se celebrará el 19 de noviembre. Decirle a cada argentino y argentina que voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad por sobre todas las cosas, y que ese es mi mayor compromiso. Este era el discurso y la celebración del ministro de Economía, candidato Sergio Massa, que con los sondeos en contra ha obtenido 9.300.000 votos. Son 1.700.000 más de los que tiene Milei. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Sergio Massa ha sido el último en comparecer después de que lo hiciera Milei, en un tono, por cierto, muchísimo más calmado al de la campaña. No parecía el mismo. Es un día histórico porque 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentados. Yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques, y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Ha sido el gran derrotado de la noche, aunque va a pasar Milei a segunda vuelta, y ahí va a ser clave lo que hagan los votantes de la que ha sido tercera aspirante, la candidata del centro derecha, Patricia Bullrich. Pensando en sus votantes, Milei ha dicho que todos los que quieran un cambio tienen que trabajar juntos. Y es verdad que Bullrich, no ha pedido abiertamente que se vote a Milei, pero sí dejaba este mensaje. Dice: nunca seremos cómplices del comunismo. Nunca vamos a ser cómplices del populismo en la Argentina. Y nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país. Este es pues el resumen: victoria de Sergio Massa frente a Milei y frente a los sondeos, y Milei sabiendo que tiene un mes para intentar revertir este resultado si consigue que le voten a él aquellos que han votado al centro derecha. Desde Buenos Aires informa Berta Raventós. El ministro de Economía, Sergio Massa, ha ganado la primera vuelta en las elecciones presidenciales en contra de lo que pronosticaban las encuestas. Que nuestro país vive una situación compleja y, sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para, a partir del 10 de diciembre, empezar a construir una nueva etapa. Javier Milei, por su parte, ha aparecido victorioso a una sede electoral de caras largas que no esperaba ese segundo puesto con el 30% de los votos. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La conservadora Patricia Bullrich ha admitido su derrota y ha insinuado que ella no pactará con Sergio Massa, aunque este convoque a su coalición. El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Habrá que ver quién es capaz de retener los votos de Bullrich, si Massa o Milei, que volverán a verse las caras en una segunda vuelta ya definitiva el próximo 19 de noviembre. Pues esa es la clave ahora, saber qué va a pasar y entender qué ha pasado esta noche con un resultado que ha dejado en entredicho a los sondeos. Le hemos pedido un primer análisis al corresponsal del País en Argentina, a Federico Rivas Molina. En el país del 140% de inflación, 40% de pobres y un banco central sin dólares, ha ganado el oficialismo, el partido de gobierno. En este caso el peronismo, que una vez más ha demostrado que es un hueso muy duro de roer y que está vivo. Y puso un freno al tsunami de la ultraderecha, Javier Milei, que era el fenómeno político que hace 2 años se irrumpió en Argentina, armado con una motosierra y dispuesto a romperlo todo, sacó el 30%. Las razones de este triunfo habría que buscarlas en el discurso extremo de Milei, sus promesas de acabar con la casta política, incluía también dolarizar, cerrar el Banco Central, arancelar la escuela pública, eliminar la salud gratuita. Son un montón de propuestas que
van en contra de lo que Argentina ha sido habitualmente, ¿no? O sea, un país donde un Estado que tiene aspiraciones de benefactor y donde cualquiera que viva en este país tiene educación y salud gratis. Ha sido el voto del miedo a Milei el que ha logrado dejar la agenda económica, o sea, la discusión de la economía en un segundo plano. Así que la pregunta es qué va a pasar en esa segunda vuelta. Los analistas apuntan a que los votantes de Bullrich irán sobre todo a Milei porque son esencialmente antiperonistas. Aunque bueno, hay también una corriente ahí dentro que prioriza sobre los demás factores evitar que el ultra Milei llegue a la Casa Rosada. Y eso será determinante. Le preguntamos también a la politóloga Micaela Cuesta. Parte significativa de los votantes de Juntos por el Cambio, por coherencia político-ideológica, uno tendería a pensar que irían hacia un candidato como Massa y no hacia un candidato como Milei, pero bueno, los votantes también hacen elecciones coyunturales, difíciles de anticipar, pero uno tendería a pensar eso. De momento, lo que resulta clave en esta primera vuelta ha sido el resultado del peronismo en Buenos Aires, su principal bastión, su lugar de origen, y que ha respaldado de forma masiva la candidatura de Massa. 9,5 millones de argentinos le han votado a él. A Milei le han votado 7.800.000 personas, de manera que esta mañana Argentina es nuestra referencia más inmediata en la crónica internacional. Y la otra sigue siendo Gaza, de donde siguen llegando estos sonidos, un territorio sobre el que de nuevo Israel ha intensificado los bombardeos esta misma madrugada. Dice Israel que habrá incursión terrestre y que va a durar meses, mientras Hamás denuncia que solo en las últimas 24 horas han muerto 117 niños como resultado de los bombardeos israelíes. Enviado especial a Jerusalén, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Puede decirse que lo que hemos visto esta noche es la consecuencia del fin de semana, más ataques sobre Gaza, llegando a considerar cómplices a los que no huyan del norte de la franja, y también contra Cisjordania y el Líbano. Están aumentando la tensión en todos los frentes y prueba de ello es la orden de evacuación este domingo de más localidades al norte de Israel, junto a esa frontera del Líbano, un área que visitó este domingo Benjamín Netanyahu. Una visita en apoyo a las tropas que están allí desplegadas y para advertir a Hezbollah de las consecuencias que tendría para ellos y para todo Líbano entrar en guerra contra Israel. Aquí la clave es cuánto tiempo más dejará pasar Israel antes de entrar en Gaza, porque el ejército está listo para comenzar esa nueva fase de la operación contra Hamás, que es la invasión terrestre del norte de la franja. La prensa israelí recoge hasta ahora la información del New York Times, que cuenta cómo Estados Unidos está tratando de persuadir a Israel para que aplace esa invasión y facilitar así más tiempo para la liberación de más rehenes, la evacuación de más civiles desde el norte al sur de la franja y quizás la entrada de más ayuda humanitaria en Gaza. Y luego está la situación de la población civil de Gaza, Pablo, con la entrada de algunos camiones, pocos, que no llegan a cubrir ni una parte siquiera de lo que se necesita. Para que os hagáis una idea, los 20 camiones que entraron el sábado apenas representan el 3% de los suministros que necesita la franja. En las últimas horas han entrado otros 14, pero recordemos que Naciones Unidas calcula que hacen falta un centenar de camiones cada día para cubrir las necesidades más básicas de una población exhausta, la mitad, como sabéis, desplazada por esta nueva guerra. Lo peor sigue estando en los hospitales. Algunos de ellos siguen bajo la amenaza de las bombas. Algunas han caído, de hecho, en las últimas horas cerca de esos complejos hospitalarios, pero es que dentro se ha detectado brotes de cólera y otras enfermedades infecciosas por la falta de agua potable, sin ir más lejos. Israel dice que ha golpeado más de 320 objetivos de Hamás a lo largo de esta noche, pero con un coste de vidas que sigue aumentando. En total, más de 400 muertos en las últimas 24 horas, según las autoridades locales, y ya son más de 4.600 las víctimas desde el inicio de la guerra. En El Abierto vuelvo contigo y nos cuentas además el debate sobre la guerra y sobre la figura de Netanyahu que hay ahora mismo dentro de Israel. Hasta luego, Pablo. Venga, hasta entonces. Con Netanyahu, precisamente, habló ayer por teléfono Pedro Sánchez para pedirle un alto el fuego humanitario, según contó en sus redes el presidente en funciones, que este fin de semana aprovechó también la cumbre del Cairo para reunirse con Mahmoud Abbas. Esta madrugada, los presidentes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Italia, Francia y Alemania han emitido un comunicado reivindicando el derecho de Israel a defenderse, pero también pidiendo que cumpla el derecho internacional humanitario. Pues así se presenta la semana, así y en España, con una nueva borrasca que va a dejar hoy fuertes lluvias y que de momento dejó anoche un vendaval en Andalucía. Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Rachas de viento que superaron por momentos los 100 kilómetros por hora. La consecuencia más grave, la muerte de un hombre en el municipio onubense de Trigueros al volcar su coche tras el desprendimiento en el camino del Arroyo Sequillo. Los servicios de emergencia 112 Andalucía han coordinado más de 1.500 incidencias. En Bonares, el temporal casi derriba las casetas de la feria. ¡Cuidado!
A esta hora está interrumpida la circulación de los cercanías C1 de Sevilla, también la conexión con Cádiz y los regionales con Málaga por el temporal. Desde Renfe recomiendan a los viajeros que usen medios alternativos. En Huelva, la universidad hoy ha suspendido su actividad. El viento también ha afectado numerosos vuelos que han sido desviados y cancelados en los aeropuertos andaluces. La caída de ramas obligaba ayer a cortar la AP4 que conecta Sevilla con Cádiz y la A92 con Málaga. ¿Y va a seguir hoy este episodio, Jordi? Ahora mismo solo tenemos los últimos coletazos de Bernat, que es la borrasca que ha provocado esta situación, afecta al Pirineo, pero en breve desaparecerá. Todavía viento fuerte durante la mañana en el Mediterráneo, pero durante la tarde también va a aflojar el viento. Y en general, tanto hoy como toda la semana, se presenta con tiempo cambiante. La nubosidad será abundante todos los días en la mitad oeste de la península, escasa en el Mediterráneo, donde las nubes sean abundantes, lloverá de vez en cuando, con viento que irá soplando de manera constante y las temperaturas de nuevo al alza. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. ¿Para qué quieren el gobierno a cualquier precio si cuando tienen no lo ejercen? ¿Sabéis por qué? Por ego. Por ego de una persona que no sabría qué hacer si realmente no es presidente del gobierno después de perder las elecciones. En Madrid el PP reunió unas 40.000 personas en su mitin manifestación contra la amnistía. Ayer fueron muchas menos las que congregó el partido en Toledo en la ronda de actos que llevará a varias ciudades y en las que clama contra la medida que Pedro Sánchez negocia con los independentistas. Mariela Rubio, buenos días. Muy buenos días. Viene a dar por hecho Feijóo que habrá investidura de Sánchez, mientras los dirigentes del partido aguardan los movimientos internos que vaya a hacer el líder para saber a quién cambia y a quién mantiene. Sí, cambios que mantienen al partido en vilo y que Génova asegura no se producirán hasta que haya gobierno, mientras los populares no aflojarán ni un milímetro en su estrategia contra la amnistía. El próximo domingo, mientras Vox está en la madrileña Plaza de Colón, Feijóo ha convocado un nuevo acto en la calle, esta vez en Málaga. Asimismo, Génova ha dado orden de incrementar en el Senado la presión sobre el gobierno utilizando todos los resortes de su mayoría absoluta en esta Cámara. Lo inmediato será forzar una votación en el Pleno sobre todas las reivindicaciones que plantearon allí la pasada semana los varones del PP. Para que ahora todos los senadores discutan y se posicionen en relación a lo que han planteado la mayoría de los presidentes de las comunidades autónomas de España. Claro que vamos a seguir ejerciendo desde el Senado la defensa de la democracia. Los cambios internos del partido Ángels van a pivotar sobre la figura de Cuca Gamarra, ahora número 2 y portavoz en el Congreso, que abandonará uno de los dos puestos y va a determinar el resto de movimientos en el organigrama del PP. Mariela, gracias. Hasta luego. Mientras el PSOE mantiene la discreción sobre sus negociaciones. No es momento ni de personalismos ni de partidismos. Es momento de responsabilidad, no es momento de partidismos, es momento de política en mayúsculas. Esto decía Salvador Illa ayer. En el PSOE van a querer que esta semana que empieza el foco esté puesto en su negociación y en el previsible acuerdo con Sumar, cuyas discrepancias han ido radiando por otra parte estos últimos días. Esperan que haya acuerdo con quien ya es socio y pondrán el foco en eso mientras no hay noticias sobre la negociación, que es en realidad la más complicada, la que tiene que ver con la amnistía y con el resto de los socios. Eso mientras, por cierto, Francina Armengol todavía no ha puesto fecha al debate de investidura. De momento, Josué Coello, buenos días. Buenos días, Ángels. Lo que veremos estos días es en qué medida se traduce el acuerdo entre el PSOE y Sumar. Sí, un acuerdo que va cogiendo forma, pero que aún no es definitivo. Un acuerdo que PSOE y Sumar quieren concretar durante esta última semana de octubre, mes que se dieron ambas formaciones para cerrar este acuerdo. Para ello, más optimistas son en el PSOE. Fuentes socialistas nos dicen que cuentan con cerrarlo rápido y esperan que haya una fotografía entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en los próximos días para anunciarlo. Más cautos son en Sumar. Fuentes de la formación reconocen que ha habido acercamiento en las últimas semanas, pero todavía con discrepancias, diferencias en materia fiscal, en el despido restaurativo, en la subida del SMI, pero sobre todo en la medida de reducción de la jornada laboral, una cuestión sobre la que todavía no hay acuerdo y sobre la que Sumar quiere ser ambicioso. Y de fondo, el papel de los 5 diputados de Podemos. Los morados observan estas negociaciones, no han recibido respuesta ni de PSOE ni de Sumar a sus propuestas, entre ellas que Irene Montero continúe como ministra de Igualdad en un futuro gobierno de coalición. Josué, gracias. Gracias, Ángels. La crisis migratoria en Canarias se acentúa. Más de 1.200 personas han llegado a las islas solo en las últimas 48 horas. Entre las embarcaciones que han alcanzado la Isla del Hierro, que es la que más migrantes recibe, hay una con 320 personas a bordo. Es el cayuco con más migrantes del que se tiene
tiene constancia desde al menos mediados de los años 90. Llegó este sábado. El domingo llegaron 4 cayucos más, uno de ellos con 124 personas. Canarias, Andrea Expósito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y este fin de semana se ha batido un nuevo récord en la ruta canaria. Como dicen, ha llegado al Hierro el cayuco con más ocupantes de la historia, 320 personas. En total, en las últimas 48 horas, los equipos de salvamento marítimo han rescatado en aguas Canarias a más de 1.400, entre ellas 300 niños y niñas. El foco vuelve a estar en el Hierro, no solo por haber recibido el cayuco más numeroso desde que hay registros desde el año 1994, sino porque a esa isla con solo 11.000 habitantes han llegado este fin de semana más de 1.000 personas, entre otras cosas por la crisis política y el expolio en Senegal. Hay un repunte en la ruta canaria, la más mortífera del mundo, y por la que ya han llegado a las islas más de 27.000 migrantes en lo que va de año. Del exterior. Conviene fijarse en lo que está pasando en Ucrania mientras toda la atención internacional se concentra sobre todo en la guerra entre Israel y Palestina. La ciudad en la que se está produciendo ahora una batalla tan cruenta y tan cruel como lo fue la de Bakhmut es Avdiivka. Es una ciudad que tiene 30.000 habitantes, está al norte de Donetsk, que se ha convertido en el epicentro de los combates este octubre. Rusia ha bombardeado con fuerza el sitio durante el fin de semana, la está de hecho rodeando. El ejército ucraniano ha asegurado que este domingo ha repelido más de 20 ataques y que la ciudad está reducida a escombros. Asegura Moscú que ha respondido con un refuerzo de tropas y blindados en este frente para presionar más todavía a sus habitantes. Zelensky ha mencionado que resistir ahí es clave para la moral de las tropas y también dice para poder recuperar Donetsk y Lugansk. Y en 10 minutos el abierto, que hoy compartiremos junto a Cristina Monge, Ignasi Guardans y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.